Buenos días, mi nombre es Victoria Pulido. Eh, Vamos a volver a repetir la jornada relativa al curso sobre pavimentos de suelo cementoso autonivelantes. La jornada número 3, diferentes tipos de realizaciones, debido al problema que tuvimos el otro día con la aplicación, en la que durante unos minutos las diapositivas no se fueron visualizando. Vamos a realizar de nuevo la charla para que todo esté a vuestra disposición y podáis volver a verla de forma completa y correcta. Y bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar. Hola, mi nombre es José Ramón Domínguez, soy el gerente de la asociación y voy a sustituir a Carlos Velasco, que hoy no puede estar grabando esta charla, y voy a hablar de la parte tercera, que son los diferentes tipos de realizaciones. En las dos primeras partes hemos hablado de requerimientos y normativa que tenían este tipo de morteros que se utilizan para la realización de pavimentos de suelos cementosos, y en la segunda de las charlas estuvimos hablando de los sistemas de aplicación, de la preparación del soporte, de las características desde el punto de vista de estado fresco y de colocación de nuestros materiales. Y por último, en la parte tercera vamos a hablar de diferentes tipos de realizaciones. Cuando Carlos se enfocó esta charla, pensó primero en hacer una serie de exposiciones sobre distintas obras que a lo largo de su vida profesional había realizado. Pero estuvimos comentando que quizá fuera mejor diferenciar los revestimientos cementosos autonivelantes según el tipo de trabajo en el que estuviéramos actuando. Así lo hemos diferenciado en dos áreas. Un área que es la parte industrial, aplicaciones en zonas industriales, y otra área que es aplicaciones en edificación. La primera obra que os vamos a presentar fue la reparación de un pavimento con un mortero autonivelante de alta resistencia para un suelo que requería una alta planimetría. Esta obra se realizó en Bilbao. Lo que le planteó el cliente a Carlos fue que habían realizado un pavimento de alta planimetría a la salida de un horno. Este horno tenía temperaturas muy altas y como consecuencia de estas temperaturas pues se había agudizado más que producido defectos en la colocación de este material. Este material se había realizado por el sistema de fresco sobre fresco, es decir, se habían colocado aproximadamente 1 centímetro de un espesor de una capa de rodadura de cuarzo corindón que se había colocado en consistencia semiseca sobre el hormigón en fresco. Esto no se debió de realizar adecuadamente y aquella capa digamos, de rodadura o capa de abrasión no quedó suficientemente adherido al soporte. Estas capas se utilizan cuando estamos hablando de pavimentos de alta planimetría porque permiten corregir cuando estamos tomando las cotas por el láser, nos permiten ir corrigiendo los defectos que vamos encontrando en el soporte. Sobre este pavimento avanzaba un colchón de aire transportado transportando grandes cargas. Entonces, cuando se pidió que se buscara una solución para solucionar este tipo de pavimento, se eligió un mortero autonivelante con el que se podían conseguir, digamos, restaurar las cotas de planimetría que se estaban deseando y que a su vez tuviera unas características técnicas elevadas. De tal manera que se pidió un mortero con una resistencia de compresión de 40 megapascales. Con esto, lo que se pretendía era evitar lo que estaba sucediendo en este momento, que por los defectos que había, el colchón no conseguía avanzar adecuadamente y el aparato se detenía. Aquí vemos los problemas que os hemos estado comentando de la separación de la capa de cuarzo corindón de la solera por defectos en la ejecución. Ahí veis aproximadamente que el espesor estaba en torno a unos 15 milímetros, que es más o menos el espesor típico cuando se está utilizando este tipo de aplicación de fresco sobre fresco. El procedimiento de reparación, ya os hemos comentado en la segunda charla, que siempre se basa en la preparación del soporte. Hay que eliminar todo lo que es el material que está suelto, el material que no está suficientemente bien adherido, el material que no es suficientemente resistente.
y llegar al hormigón sano. Por eso, lo que se pensó en esta aplicación fue primero eliminar todas las zonas que estaban desplegadas y luego fresar la superficie con una fresadora bastante potente, como veis en la foto, y llegar a eliminar 7 u 8 milímetros de espesor, llegando al hormigón completamente sano de la solera. Para conseguir una buena preparación, toda la gente que tenéis experiencia en aplicaciones sabéis que hay que hacerlo, la limpieza, la aplicación del soporte hay que hacerla muy rigurosa. Hay que limpiar perfectamente el soporte y si estamos fresando o si estamos lijando o si estamos diamantando, pues lo que tenemos que hacer es utilizar direcciones, hacer los fresados o la preparación o la abrasión mecánica que estamos realizando, hacerla en direcciones perpendiculares, o sea, hacer pases cruzados de las máquinas para conseguir una correcta homogeneidad y una calidad alta en la preparación. Aquí veis en esta imagen cómo la superficie está perfectamente limpia y fresada y veis que las irregularidades, pues como mucho son de 4 a 5 milímetros en toda la superficie, que van a ser luego posteriormente recubiertas con el revestimiento cementoso. Una parte importante, también os lo hemos comentado en la jornada número 2, es la aplicación de la imprimación. Y cuando hablamos de imprimaciones, sabéis que en este sector se habla siempre de dos tipos de imprimaciones. Las imprimaciones de resinas acrílicas redispersables y las imprimaciones de resinas epoxi. Hace años solamente se utilizaban las resinas epoxi y de vez en cuando se utilizaban las resinas acrílicas. Pero estas resinas acrílicas no eran redispersables y lo que ocurría cuando se aplicaban adherentes de tipo de resinas acrílicas es que secaban muy rápidamente y secaban heterogéneamente dependiendo de la porosidad del soporte, de la temperatura, y nos encontrábamos que cuando aplicábamos el material teníamos que aplicarlo muy rápidamente sobre la imprimación recién aplicada y también teníamos problemas de que unas zonas quedaban perfectamente adheridas y otras no. Por eso la aplicación con resina epoxi era la más usual y la de máxima garantía. La tecnología ha avanzado bastante durante estos últimos años y ahora se utilizan imprimaciones de resinas acrílicas redispersables. Estas imprimaciones lo que permiten es que, aunque estén secas, aunque estén al tacto, no tengan TAC, pues cuando volvemos a aplicar otra capa de imprimación, el agua que llevan estas imprimaciones, que son siempre normalmente en solución acuosa, pues vuelven a reblandecer el soporte. Y lo que hacen, vuelven a reblandecer la capa que teníamos ya seca y liga una con otra. Por eso, normalmente, la ventaja que tienen este tipo de aplicaciones es que se pueden, y este tipo de imprimaciones, es que se puede perfectamente saturar el soporte, o sea, eliminar al máximo los problemas que luego vamos a tener de formación de burbujas por diferencia de temperatura de soporte con el material que estamos aplicando y porque el aire que está incluido en esos poros nos termine por salir en el revestimiento final. Y, por otro lado, tenemos una seguridad absoluta de que cuando vamos a aplicar el material, con el agua de ese mismo material va a, digamos, a redispersar otra vez, va a solubilizar un poco la imprimación anterior y vamos a conseguir una perfecta ligazón. Por eso, hoy en día, es de máxima garantía la utilización de imprimaciones con resinas redispersables y las resinas epoxi quedan única y exclusivamente para casos muy concretos. El suministro de mortero en esta obra se hace mediante una bomba de tornillos sin fin asistida por una hormigonera. En el fondo es una máquina de extendido autonivelante un poco artesanal y que se empleó porque se pretendía conseguir rendimientos muy altos. En la actualidad, con cualquier máquina de aplicación se consiguen los mismos rendimientos. Y ya sabéis que un poco que aquí en el tema de la aplicación de los materiales depende de la cantidad de gente que pongamos y de la cantidad de equipos. Pero vamos, normalmente el estar hablando de que un equipo formado por 3 personas pueda colocar de 6 a 8.000 kilos es bastante usual. Una vez que hemos extendido el material, que lo veis en la imagen, pues el problema que tenemos es, por un lado, el igualar el material con respecto a las cotas, que las veis ahí que las hemos colocado por el láser, los trípodes,
Y por otro lado, y eso lo vamos a hacer ayudando al extendido del material mediante el rodillo. Los trabajadores que entran a hacer el extendido del rodillo llevan también sus zapatos con clavos y también con estos rodillos vamos a eliminar las burbujas que siempre van a aparecer. Alguna nos va a quedar como consecuencia de que hay poros en el soporte que no hemos conseguido totalmente saturar con la imprimación, y otros vienen porque durante el proceso de amasado hemos incorporado aire a la mezcla. Los trípodes los hemos nivelado previamente con un láser, con un nivel láser, y los vamos a ir retirando según avanzamos en el vertido. Aquí veis cómo queda la superficie cuando hemos pasado el rodillo de púas. Se suele hacer un pase exactamente igual que en el caso de la fresadora, en dos pases en perpendicular, ¿eh? Y lo que sí tenemos que tener claro es que cuando estamos trabajando en una superficie de gran cantidad de metros cuadrados, pues es haber programado previamente dónde tenemos las juntas de corte y dónde tenemos las juntas de dilatación del pavimento, que es del hormigón sobre el que estamos aplicando el revestimiento, para evitar que en un momento determinado pues nos encontremos con que luego tengamos unas juntas que van a salir y que no sabemos tratar en su momento. Hay que preparar el soporte y no improvisar. El espesor de colocación en este caso fue de unos 8 milímetros, los que, como os hemos comentado antes, rebajamos con la fresadora. Posteriormente volvimos a recuperar la cota y la obra, yo creo que aproximadamente a los 7-10 días de haberla colocado se puso en funcionamiento y quedó, digamos, con el beneplácito de la propiedad. Como os venimos diciendo, pues los rendimientos con este tipo de aplicaciones dependen mucho única y exclusivamente de la máquina que estamos utilizando y la alimentación que tenemos, que le vamos a ir dando a la máquina, ¿no? Entonces, pues si estamos hablando de espesores de 8 milímetros, que normalmente van a necesitar unos 14, 15 kilos de material por metro cuadrado, pues perfectamente podemos hacer 500 metros al día y bueno, si tenemos más equipos, pues podemos hacer más rendimiento y es cuestión de programar bien la obra. Aquí veis el segundo paso del rodillo. Lógicamente no lo hacemos seguido, ¿no? El pase del rodillo no lo vamos a poder seguir haciendo mientras el material nos permita ir entrando y no dejando ninguna huella que cuando entramos con el operario y entramos con él y aplicamos el rodillo, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia el que el material que vayamos a utilizar y el material escogido, dependiendo de la temperatura ambiente, etcétera, pues tenga unas características también amplias en el aspecto de inicio y final de fraguado. Aquí, una vez que se terminó el pavimento, se procedió a aplicar un líquido de curado. Como sabéis, cuando estamos hablando de morteros, estamos hablando de morteros que tienen muy diferentes características. Hace aproximadamente unos 10 años, o quizá más, un poquito más, 15 años, cuando se hablaba de morteros cementosos autonivelantes, se hablaba de gamas muy pequeñas, de gamas de 2 a 3 morteros por firma que los proponía, ¿no? Posteriormente se ha ido ampliando muchísimo la gama de morteros y, bueno, Victoria, quizá tú me puedas ampliar un poco más por qué en este caso se procede a aplicar un líquido de curado y quizá, pues bueno, podamos explicar un poco pues la cantidad de morteros que hoy hay, la paleta que hoy se ofrece por parte de los fabricantes a los clientes finales. Pues como ya hemos visto en charlas anteriores y hemos comentado, la variedad de estos productos en función de las características que se les requieran y las aplicaciones para las que son requeridos, pues es inmensa. Vaya, hay una gran variedad de productos y bueno, hay una serie de variantes de productos que sí van a necesitar una protección superficial, otros que no requieren esa protección, como tú comentas. En estos años la tecnología ha avanzado mucho y aunque se tengan que recubrir, hay los que se llaman rápido, de secado rápido, que permiten que se recubran en pocas horas, en 48 o 72 horas después de la aplicación, y hay otros que requieren de 7 a 10 días para que puedan ser recubiertos.
Y luego, pues como decimos, hay tanta variedad que hay pues los que no necesitan ningún tipo de protección. Sí, la verdad es que hoy en día, cuando una persona o un cliente final nos pide que elijamos un producto, la verdad es que tenemos muchísimas preguntas que hacerle. Y podemos decirle, estamos trabajando al exterior, estamos trabajando al interior, ¿qué aplicación final va a tener este producto? ¿Lo va a recubrir? ¿No lo va a recubrir? ¿Va a haber tráfico pesado? ¿Va a haber tráfico peatonal? ¿Requerimos una rápida puesta en uso? Lo que estaba comentando Victoria es una realidad. Hoy en día las empresas ofrecen al mercado una gama de productos que puede estar rondando perfectamente los 8 o 10 productos con diferentes características y para diferentes aplicaciones. En este caso era para tráfico para carga pesada, entonces lógicamente requeríamos una resistencia a la abrasión alta y una resistencias mecánicas a compresión y a flexión alta. Y bueno, en cada caso, dependiendo de espesores, dependiendo de necesidades, etcétera, como os comentábamos, tendremos que elegir el producto adecuado. Hemos estado hablando hasta ahora del tema industrial. En el tema industrial, normalmente siempre tenemos unos requerimientos muy específicos. Normalmente no podemos hacer recrecidos de gran espesor por cuestión de cotas, de puertas, etcétera. Y requerimos siempre el tema de grandes resistencias mecánicas. En edificación nos podemos encontrar distintos casos. Podemos ver casos de que simplemente necesitemos una nivelación en el soporte o casos donde también requiramos unas características técnicas muy específicas. En el primer caso que os vamos a presentar es una obra en el Paseo de la Castellana en el que hicimos un recrecido de un forjado con un mortero autonivelante de 4 a 5 centímetros de espesor. Esto sería un caso, como se les conoce a estos productos de una manera menos académica, como soleras autonivelantes. Por eso, cuando elegimos el producto, elegimos un producto con unas características mecánicas más bajas. O sea, realmente lo que estamos haciendo es recrecer el soporte por necesidad de la obra y lo que nos pide es una planimetría adecuada, pero no nos está pidiendo unas características mecánicas muy altas porque este mortero que hemos colocado va a ser recubierto. Aquí lo que veis es cuando ya estamos en la obra y se necesitaba espacio para poner un falso suelo. Por eso era una rehabilitación y como la altura entre forjados estaba muy ajustada, pues no se podía hacer, no se podía recrecer con un hormigón, se tenía que recrecer con un espesor más bien pequeño. Bueno, pues el procedimiento siempre es el mismo. Se colocamos los pequeños trípodes que con el nivel vamos ajustando y vamos realizando la planimetría, preparando la planimetría del soporte. Aquí veis que en alguna zona, pues en vez de los trípodes, como la obra no requería una planimetría excesivamente perfecta o elevada, pues se utilizaron pellas de mortero y se marcaban las cotas con estas pellas, ¿no? Siempre en el fondo lo que estamos buscando es ponernos digamos, referencias para que durante el extendido del mortero pues lo podamos realizar de una manera adecuada. La máquina es muy parecida a la que se utilizó en la primera aplicación, en vez de ser la máquina tradicional, como estábamos comentando. Esta es aquí es la máquina tradicional, es una bomba de tornillos sin fin con amasadora y que permite una colocación perfectamente en continuo. En este caso es una Putmeister. El mortero que se está utilizando en este tipo de aplicaciones pues son morteros que además se ve perfectamente al caer el chorro que cae de la manguera. No es un chorro totalmente autonivelante. Son morteros más baratos, morteros con menos química dentro del propio mortero. Digamos que estamos modificando las características de ese producto no tan a la carta como es en los revestimientos de alta calidad, pero que nos permite perfectamente colocarlo y cumplir las características que nos pide. Aquí se ve la diferencia de color, que en realidad es un poco un agua de sudación que está en la parte superior del mortero. Las burbujas, pues siempre van a aparecer las burbujas. En este caso, como el espesor era de 4 a 5 centímetros, pues se consideró no necesaria la aplicación de la imprimación, con lo cual, pues con más motivo van a aparecer esas burbujas.
que son como os hemos comentado anteriormente, las inducidas por los poros que tiene el soporte y por el aire que introducimos en el amasado de nuestro producto. En este caso las burbujas, pues como va a estar recubierto, pues ya no tienen ese problema estético que en un pavimento que va a quedar visto, pues es absolutamente imprescindible eliminar, ¿no? Y aquí tampoco teníamos un problema mecánico importante, ¿no? Pues ya os he dicho que íbamos a recubrirlo. De todas maneras, siempre hay que eliminarlas en el caso de los requerimientos de alta calidad totalmente. Y aquí, pues prácticamente, aquí veis que estamos compactando, vibrando un poquito nuestro revestimiento con esa regla que se ve ahí a la derecha, de la manguera, y que lo que estamos haciendo es mover un poco el producto para eliminar esas burbujas. Como os comentábamos también, pues veis también que aquí el acabado pues es bastante bueno, ¿eh? El acabado no es un acabado perfecto, pero la verdad es que la obra era una obra grande, era una obra de muchos miles de kilos y la propiedad quedó muy contenta. En este caso veis que volvemos a la misma situación que estábamos comentando, ¿no? Que las soleras autonivelantes no son líquidas como el agua, ¿no? Son morteros que en este caso son de alta fluidez, no serían autonivelantes del todo, hay que ayudarles, ¿eh? Y para eso, pues lógicamente ponemos los encofrados perimetrales. Habéis visto en la anterior imagen, no lo he explicado, pero bueno, es muy importante que esos encofrados perimetrales estén perfectamente realizados, porque en un momento determinado, como ceda, lo que vamos a tener es un problema grave, porque se nos va a desparramar el producto y como consecuencia de eso vamos a tener zonas de distinta cota que luego es muy difícil recuperar, ¿eh? Por eso debemos de hacer la obra, siempre la obra tiene que estar perfectamente replanteada y la obra perfectamente preparada. Aquí vemos la zona terminada y bueno, que se han dejado preparados el paso de alguna de las instalaciones. La siguiente obra que vamos a comentar es el refuerzo de un forjado, porque cuando estamos hablando de revestimientos cementosos autonivelantes hay muchas aplicaciones. Ahí os hemos visto la primera, que era un suelo industrial, luego hemos visto cómo recrecemos un suelo en una obra de edificación con una solera autonivelante, y aquí lo que se pretendía era recrecer un forjado con un mortero de alta resistencia y de un espesor que rondaba el 1,5 centímetros. El mortero utilizado aquí, como se requería resistencias mecánicas altas, fue un CT-C40F10, que ya sabéis que la C representa la resistencia a compresión, 40 megapascales, y la F la resistencia a flexión. Se colocó el mallazo correspondiente en el forjado y en este caso se marcaron las cotas máximas con tochos de hierro. La palabra tochos, pues no sé cómo utilizar otra palabra, es la que técnicamente se viene utilizando desde hace mucho tiempo y coloquialmente en la construcción. Y lo que se buscaba, pues bueno, como aquí teníamos que tener, como nos hemos comentado tantas veces, nuestras cotas para definir definir el nivel de acabado. La bomba es similar a la que hemos tenido anteriormente, una Puttmeister, en la que es la amasadora, que es de eje vertical y que alimenta un tornillo por el que vamos a bombear posteriormente el revestimiento a la zona de aplicación. El extendido del mortero autonivelante, que en este caso es mucho más fluido y que es el avance del material es mucho más sencillo que en el caso de la solera, pues se hace exactamente igual, mediante el extendido del producto y luego posteriormente lo vamos a ayudar un poquito con los rodillos. Esta es otra obra de la aplicación. Y aquí estamos viendo pues, que cómo, mientras vamos aplicando, los puntos negros, que eran los tochos estos que estábamos hablando, pues van siendo nuestro punto de referencia para conseguir el nivel de acabado. Aquí tampoco necesitábamos un acabado perfecto, como es en el caso que en la primera aplicación que hemos tenido en el tema industrial, ¿no? Cada obra tiene sus necesidades, sus requerimientos y, bueno, pues hay que ajustarse a estas características.
Al final, también aquí teníamos, después de aplicar el producto, estaba previsto la utilización de otro revestimiento. Esto es un tema que suele ser bastante usual en edificación cuando estamos hablando de interiores. Luego vamos a ver un caso concreto de una zona donde en edificación es al revés, no es típico el recubrimiento del material más que con una ligera capa de pintura, que son los parkings. Entonces, los requerimientos de planimetría son muy diferentes en un caso. Y aquí vemos la obra terminada con la superficie acabada. Una de las cosas que no estamos comentando, pero que es fundamental a la hora de la aplicación de estos productos, aparte de estar perfectamente bien adheridos al soporte, que en este caso la imprimación es la que va a marcar, siempre que estamos hablando de pequeño espesor, es la que va a marcar la correcta adherencia, es el tema de que no haya fisuración. Esto es fundamental. Hay muchas veces que la diferencia entre un mortero autonivelante de alta calidad y otro es la aparición de fisuras, no solo por el afogarado típico digamos, de un exceso de evaporación del agua, de sudación de nuestro mortero, porque no hemos conseguido tener una correcta homogeneización, porque tenemos segregación en el producto, sino también la propia fisuración que tiene por retracción, porque son morteros de alta resistencia, eso no lo debéis de olvidar, y tiene una dosificación de contenido de cemento muy elevada. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estos morteros, estamos hablando de productos que están perfectamente formulados y donde estamos compensando todas las características que tienen los materiales que estamos incorporando. Entonces, son materiales tecnológicamente muy avanzados. Bueno, esto es redundar un poco en lo que os venimos comentando, ¿no? De que tenemos muchas posibilidades, muchos tipos de morteros, y vamos a comentar algún tipo de aplicación. Este es un pavimento que está colocado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que está en Conchaspina, al lado del Santiago Bernabéu. Entonces yo creo que son aproximadamente unos 15.000 metros cuadrados, porque son cerca de 5 o 6 niveles de parking que tiene ese edificio, y lo que se pretendió en el caso de esta aplicación pues es restaurar el pavimento que había anteriormente, que en este caso era un aglomerado asfáltico, se sustituyó un slurry, no era un aglomerado, era un slurry asfáltico, y se sustituyó por un mortero autonivelante. El mortero autonivelante, aquí estamos en un intermedio entre lo que hemos hablado de las resistencias mecánicas de 40 megapascales en el caso de los de alta resistencia y los de 25, que eran las unidades autonivelantes. Aquí con tener una resistencia de 30 es más que suficiente, pero aquí sí que la superficie tiene que ser perfectamente lisa, perfectamente plana, y tenemos que conseguir que la planimetría sea la adecuada. El material que se aplicó en esta obra requería que fuera relativamente rápido, porque el problema que había era que había que pintarlo con una pintura epoxi al agua y tener una puesta en uso de aproximadamente 4 a 5 días posteriores a la aplicación. Eso es muy difícil porque tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros estamos aplicando un revestimiento, pues primero hay que preparar el soporte, después de preparar el soporte hay que aplicar la imprimación, el material. Por muy rápido que sea el material, tenemos que esperar del orden de 72 horas mínimo para que podamos aplicar la pintura. Y luego la pintura necesita también, aunque sea una pintura epoxi al agua, que es la adecuada cuando estamos aplicando, cuando estamos haciendo reparaciones de este tipo, donde la rápida puesta en uso exige que todos los materiales vayan siendo homogéneos con la capa anterior, pues necesita también su tiempo de polimerización. O sea, al final, pues aunque la propiedad requería 4 o 5 días, se tardaron del orden de 8 a 9 días desde que se iniciaba el proceso de preparación del soporte hasta que el pavimento ya pintado fue puesto en uso. Aquí bueno, pues veis la señalización, porque claro, el pintado de este tipo de pavimento normalmente suele requerirse porque todas las plazas necesitan ser señalizadas, y el pavimento, pues este pavimento lleva unos 12 años o unos 10 años y está en perfecto uso. Estas obras que os estamos planteando llevan todas entre 8 a 12 años
aplicadas, con lo cual también os quiero decir que esta es una tecnología que, aunque se desarrolló hace aproximadamente unos 15 años, empezó a verse de una manera extendida, la realidad es que tiene multitud de aplicaciones y hoy estamos hablando de productos muy referenciados, productos muy conseguidos y aplicaciones que dependen realmente de la preparación del soporte, dependen de que se haya elegido adecuadamente el material, pero si hemos realizado todos los procesos correctamente, estamos casi seguros del éxito de la aplicación y de la durabilidad de la misma. Aquí no era en esta aplicación, como veis, pues no era una alta resistencia al desgaste. Veis la calle principal que está vista, que no se ha pintado. Se han pintado solo las plazas y la calle principal quedó vista tal como se terminó, porque los pavimentos también aquí ha habido mucha evolución. Cuando estamos hablando del principio de este tipo de pavimentos, prácticamente se exigía siempre que o bien que se recubrieran, o bien que se pintaran, o bien que se aplicara un líquido depurado. En la actualidad hay suficientes polímeros dentro de la gama de productos que se utilizan o dentro de los componentes que añadimos al mortero que nos permiten también que el propio mortero tenga un curado interno y no requiera de una protección de ningún tipo. Aquí vemos, bueno, esto es más de lo mismo porque ni siquiera es esta obra. Yo no sé por qué tenemos esta imagen, pero bueno, es la aplicación tradicional del rodillo de púas que nunca está de más y en la que vemos perfectamente al operario con sus zapatos de clavos. Bueno, estábamos viendo en realidad una obra de suelos radiantes en la que también vamos a verter el producto. En los suelos radiantes normalmente estamos en el caso de las soleras autonivelantes, o sea que con esa resistencia mecánica de C25 nos es más que suficiente y aquí el mortero sí que, dependiendo del fabricante, podrá tener más o menos conductividad y, por lo tanto, será más o menos idóneo dentro de la filosofía soleras autonivelantes para la aplicación en este tipo de suelos. Y aquí vemos el pavimento perfectamente acabado y que está preparado para ser recubierto. Estos pavimentos ya sabéis que siempre al final van a tener encima una plaqueta, van a tener parqué. Es muy curioso porque la gente tiende a recubrir los pavimentos radiantes, tiende a recubrirlos con parqué y lo que hace en ese momento es acabar con toda la filosofía del suelo radiante porque el parqué conduce muy mal el calor, ¿no? Lo suyo sería la baldosa cerámica. Pero bueno, esto no deja de ser una punta. Y muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que este curso os haya servido para tener una panorámica general de los revestimientos cementosos autonivelantes. Estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de aclaración y lo que os animamos es a que durante el mes que viene vamos a dar un curso de sistema de aislamiento térmico por el exterior, pues a que sigáis estando conectados con nosotros y que nos sigáis transmitiendo vuestras inquietudes y que esperamos que sea de utilidad para todos. Un saludo y buenos días.